Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La Cámara de Comercio va a organizar un debate, va a invitar a los 4 o 5 candidatos que estén encabezando. Yo no voy a hablar sobre el orden, pero esa encuesta ya se ha revelado, no tengo la ficha técnica, pero los que serían los que participen de ese debate, en el caso del municipio provincial, serían Omar Candia, Álvaro Moscoso, Víctor Hugo Rivera, Marco Falconilla y Elvis Delgado. Y en el caso de las elecciones regionales, quienes participarían de ese debate serían Javier Ismodes, Gustavo Rondón, Alfredo Segarra, Elmer Cáceres, posiblemente Luis Maita. Yo no sé, el asunto es bastante disperso, yo no escucho hasta ahora, soy periodista. Trato de seguir las cosas, pero hasta ahora no encuentro propuestas interesantes, coherentes y que sean fácilmente leíbles. Ni siquiera en las redes sociales existen propuestas. Lo que hay, pues, es una suerte de venta, ¿no? Que estará junto con los niños, ayudará a esto, pero esos son cosas que no se pueden aceptar durante una campaña que debería ser un intercambio real de ideas. El día de hoy he querido hablar del tema del empleo. El empleo es importantísimo. Por ejemplo, hay un concepto que a mí me parece extremadamente interesante, el de Carlos Slim. Carlos Slim es uno de los grandes, de los hombres más ricos del mundo. Él tiene una fundación y a través de esa fundación sostiene una cosa que es muy interesante. Usted puede entrar inclusive a la página web de la fundación, donde uno puede a través de internet capacitarse para poder tener trabajo y salir con un certificado inclusive. Él dice que a la gente se le puede dar de todo, podrían ponerle hasta un hospital al lado de su casa, un colegio al otro lado, pero si él no tiene empleo, la capacidad de generar riqueza, esa persona sigue siendo pobre. O sea, no basta con los servicios que da el Estado. La persona tiene que poder generar sus propios recursos para vivir, y debería ser para vivir bien. Entonces, hoy voy a hablar sobre el empleo en el país como un marco general y lo que pueden hacer los candidatos o lo que deberían hacer las autoridades municipales y regionales para generar empleo, y lo voy a hacer con Mauricio Matos. Mauricio Matos es un gerente senior de Ernst & Young en Arequipa, es especialista en temas laborales. Y en la segunda parte del programa voy a seguir. Ayer no quedé muy convencido de cuál es el papel que tiene la izquierda en estas elecciones, así es que he invitado a un analista político y periodista, Elías Rojas, con él vamos a ver por dónde está yendo la izquierda en estas elecciones municipales y regionales. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, estuve leyendo algunas cifras que me parecían interesantes. Son cifras hasta marzo de este año, marzo de 2018, donde se establecía, de repente han variado un poco pues, con los resultados del censo, pero bueno, ahí se establecía que de 31 millones de ciudadanos en el Perú, 17.5 millones eran la PEA, la población económicamente activa, es decir, las personas que tienen más de 14 años, ¿no es cierto? Eso se considera la población económicamente activa. Efectivamente. Y decía, empleados son 8.9, casi 9 millones de personas empleadas. 7.600.000 son subempleados y 900.000 desempleados. Bueno, estas cifras son alarmantes, ¿no? La persona que analiza esto, Carlos Parodi, decía que realmente es preocupante que 8,5 millones de peruanos sean subempleados o desempleados. ¿Cómo ves tú esto? Sí, ciertamente el problema de la informalidad laboral en el Perú ha sido un problema que se viene arrastrando no desde hace años, sino desde hace décadas. Y efectivamente, a medida que crece la población,
crece la población económicamente activa, pero no crece la formalidad en el empleo. Ahora bien, más o menos en cifras gruesas se suele decir que de cada 10 peruanos, solamente 3 se encontrarían dentro de la formalidad, lo que nos llevaría, digamos, a pensar que estas 3 personas de cada 10 son aquellas que se encuentran con un trabajo dentro de una planilla formal, con un empleador visible, fiscalizable, y más allá de los beneficios que puedan recibir, por lo menos con un cumplimiento del estándar mínimo establecido en la normativa laboral. O sea, sueldo mínimo y vacaciones, por decirlo. Claro, de por decirlo de manera. alguna manera, sí. Ajá. Y los otros 7 en realidad no es que sean desempleados o que estén por la calle pateando latas, para decirlo de manera coloquial, sino que en realidad la informalidad también tiene una suerte de compartimentos estanco. Por ejemplo, el propio Estado genera informalidad cuando tiene dentro de las entidades públicas, ya sea gobiernos municipales o gobiernos regionales, trabajadores con contratos de servicios no personales. CAS. Claro, ¿Esos? no tanto el CAS, sino los trabajadores que eran locadores de servicio encubiertos, en realidad, porque debían Los ser que trabajadores. deberían velar porque eso no ocurra, explotaban a esa gente. Exactamente, ¿no? La informalidad empieza en casa y finalmente, digamos, el Estado es el primer foco generador. Pero por otro lado, también vamos a tener personas, por ejemplo, que realizan una actividad remunerada que probablemente les pueda reportar más que el mínimo vital, pero que no tienen un empleador formal. Por ejemplo, ¿no? La persona que conduce su taxi todos los días y que quizá con mucha suerte pueda llegar a reunir al mes 2.000 o 2.300 soles que le permiten sostenerse a él y sostener a su familia. El problema de este tipo de trabajadores es que si, por ejemplo, este taxista o este conductor de transporte público mañana más tarde se enferma, digamos, sufre un cáncer, tiene que vender su auto para pagar su atención médica porque no está en el SIS, no está en E-Salud, y automáticamente entra en una cifra de pobreza, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los vendedores de la calle, ¿no? Puede haber un vendedor en la calle que salga a vender, no sé, gafas solares, o que salga a vender en las esquinas y que quizá... o caramelos que te cuestan 30 céntimos y te los venden a un sol, pues, ¿no? Probablemente, Los ¿no? buses, ¿no? Eso está pasando. Exactamente, y quizá con eso generen un ingreso mayor al mínimo vital, pero nuevamente están en la informalidad. Y un porcentaje importante de informales en el Perú es una categoría que el Ministerio de Trabajo ha venido ya detectando hace algunos años, que son los llamados trabajadores TFNR, trabajadores familiares no remunerados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede ser que yo tenga una bodega en mi casa que atienda con mi esposa y con mi hijo, y que finalmente todos vivimos de esa bodega, de ahí pagamos la universidad o pagamos el colegio, pero no nos pagamos un sueldo efectivo. Claro, es un ingreso familiar. Es un ingreso familiar. Y eso pasa, por ejemplo, también en el campo, ¿no? Hay muchas empresas del sector agroindustrial que compiten con el trabajador del campo que vive del día a día. Y ellos básicamente siembran, cosechan y venden, digamos, en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, sin repartirse un sueldo formalmente, pero viviendo esos ingresos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo cifra aproximadamente en 7 millones las personas que en el Perú podrían ser trabajadores familiares no remunerados. Entonces, la cantidad o clasificación de lo que podemos considerar un subempleado o el subempleo o un trabajador informal, Es una gama bastante pues grande. es una gama bastante grande, ¿no? Claro, lo que yo estaba leyendo aquí es que entre marzo del 2017 y marzo del 2018, el subempleo aumentó en 6.4%. Eso es grande, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, ¿no? Porque denota evidentemente que se está perdiendo la batalla contra la informalidad, ¿no? Claro. Y que cada vez tenemos menos trabajadores que están siendo cubiertos, no solamente por la normativa laboral de las vacaciones y gozar de gratificaciones y CTS, sino eventualmente también por la cobertura de la seguridad social, que es tan importante, ¿no? Decía que el número de informales creció en 418.000 personas. Bueno, eso a marzo, ¿no es cierto? Pero me imagino que la cosa ha cambiado sustancialmente. Han entrado, pues, 480.000 venezolanos en busca de trabajo. ¿Cuántos jóvenes aumentan cada año en la PEA? O sea, ¿cuántos jóvenes cumplen 14 años cada año? ¿No es cierto? O sea, Sí, claro. ¿cuánto es más o menos? Claro, yo creo que, digamos, el porcentaje es menor al número de trabajadores extranjeros que ingresan, en todo caso, ¿no? Claro, o sea, han venido y ahora están en trabajo. Hay mucha gente que dice, yo recuerdo perfectamente cuando se hablaba de esto meses atrás, ¿sabes?
no están quitando trabajo a nadie, ¿no? O cosas por el estilo. ¿Es cierto eso? O sea, cuando entran, una cosa es que vengan, no sé, 1.000 venezolanos, 2.000, 10.000, otra cosa es que vengan 480.000. ¿Eso genera alguna distorsión en el mercado laboral? Sí, ciertamente. Bueno, en el caso de los ciudadanos venezolanos se presenta una situación particular, ¿no? Tú sabes que el Perú tiene una regulación migratoria, tributaria y laboral especial para un ciudadano extranjero, ¿no? De hecho, un ciudadano extranjero que viene a laborar en el Perú tiene que tener una calidad migratoria de trabajador y enseguida pedir una autorización para firmar un contrato de trabajo y que este contrato sea aprobado por el ministerio. Eso es para ser formal. Claro. Pero en un país donde reina la informalidad, como hemos visto, donde 72% de los trabajadores son considerados informales, solo 67% es informal, 33% es formal. Entonces, evidentemente, cuando llegan, y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, trabajas como mozo, trabajas vendiendo caramelos, y bueno, eso ha generado distorsión, ¿no? Dentro del propio mercado informal que tú has dicho que es muy variado. Sí, justamente a eso iba, ¿no? En el caso de los ciudadanos venezolanos, como sabes, tienen un régimen migratorio especial, ¿no? Ellos tramitan básicamente lo que se denomina un permiso temporal de permanencia, un PTP, o muchos de ellos ingresan en la calidad de refugiados. Con lo cual, a diferencia de otros trabajadores extranjeros, ellos tienen una calidad migratoria habilitante casi inmediata, ¿no? O sea, pueden trabajar. Es más, exactamente con el PTP o con el permiso que les otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando están en condición de refugiados, ellos pueden trabajar como cualquier peruano. No requieren que su contrato, por ejemplo, sea aprobado por la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa. Ellos comienzan a trabajar como si se tratara de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, eso hace que las empresas puedan eventualmente contratarlos sin asumir ningún riesgo, al menos de emplear mano de obra que podría no tener un permiso de trabajo, ¿no? Ahora, puede existir y existen definitivamente trabajadores venezolanos que se encuentran en la formalidad, es decir, que han ingresado a puestos de trabajo dentro de empresas formales, y otros que deben ser los menos, ¿no es cierto? Sí, y otro tanto básicamente que se dedicaría a la actividad independiente, por decirlo de alguna manera, o al subempleo, que podría eventualmente alterar alguna de las cifras sobre, digamos, empleo en el país, ¿no? O sobre mano de obra calificada también, ¿no? El asunto es que cuando tenemos, la gente dice, pues, no quita trabajo a nadie, o sea, cuando hablas del empleo formal, que es el menos en el Perú, pero la gente empezó a resentirse de alguna manera porque antes eran unos los que vendían caramelos dentro de los buses, ahora hay un montón. Entonces, ahí el mercado también es un poco distinto, venden sándwiches en las calles, venden cosas así, cosas que hacen todas las personas que migran. Me imagino que pasó mucho con peruanos que se fueron a la Argentina, o peruanos que se fueron a Chile, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero esto es una distorsión que deberíamos empezar a mirar, o sea, debería estar, no me refiero en hay que votarlos, sino, o sea, cómo empezamos a regular todo este asunto para que las cosas funcionen mejor. ¿Sí? Sí, mira, yo creo respecto a los ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana que hay que tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? Digamos, el ciudadano venezolano que ingresa con su permiso temporal de permanencia o su carnet de refugiado y que está trabajando en una empresa formal como cualquier peruano, finalmente también está tributando como cualquier peruano y está percibiendo sus beneficios como cualquier peruano, ¿no? Lo que habría que regular es la situación de aquellos ciudadanos extranjeros que ingresan al Perú en una condición de informalidad o precariedad y que puedan estar demandando una ayuda que el Estado ya no le puede brindar ni siquiera a sus propios ciudadanos, ¿no? Digamos, el Perú no es un país donde los sistemas de cobertura social sean ideales, tenemos fuertes problemas de cobertura de seguridad social, definitivamente la cobertura que le brinda salud es muy baja y también la del SIS lo es. Con lo cual, si tenemos ahora que repartir la torta entre más gente, eso puede generar, digamos, un problema de asistencialismo social que el Estado no pueda finalmente enfrentar, ¿no? Yo creo que a eso es donde habría que apuntar, ¿no? Porque finalmente una persona que ingresa al país y está en el país va a decir, bueno, ¿y quién me va a dar salud? ¿Y quién me va a dar educación? ¿Quién me va a dar finalmente cobertura? El problema no va a ser, conversaba con unas personas y decía, los problemas no se van a notar, por ejemplo, en los temas de educación este año, sino el año siguiente, o sea, cuando vayan a matricular a los chicos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí ya empieza a generarse una distorsión
que hay que empezar a atender, porque como tú dices, lo que se tiene que ver es que ellos ya... Es una realidad, ¿no es cierto? Hay una realidad formal y una realidad informal, y eso hay que pensarlo de todas maneras. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Porque, bueno, o ellos se adaptan, digamos, al mercado formal y empiezan a competir, digamos, con los trabajadores peruanos, o eventualmente el Estado tiene que tomar medidas respecto a decir, bueno, hasta aquí nomás puedo seguir atendiendo, digamos, tus solicitudes, eventualmente tus pedidos, ¿no? De ahí que vino hace pocos meses el cambio, bueno, no hace más de un mes, el cambio por parte del Ministerio del Interior de pedir por lo menos ahora pasaporte, ¿no? Porque más que en Colombia, más que en Ecuador y más que en Chile y en Brasil, que tienen un problema migratorio grave también con los ciudadanos de nacionalidad venezolana, en el Perú se les había dado no solamente la entrada libre, sino un estatuto muy especial que es este permiso temporal de permanencia que básicamente les permite trabajar sin ningún inconveniente y permanecer en nuestro país como tales, ¿no? Bien, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos, empecemos a entrar un poco sobre lo que se puede hacer, porque sobre empleo solo se dicen generalidades en los discursos electorales. ¿Cómo se puede generar empleo en el país y cómo podrían hacerlo, cómo podría promoverse la generación de empleo desde municipios y desde gobiernos regionales? Tras la pausa sigo con Mauricio Matos, gerente senior de Ernst & Young y especialista en Derecho Laboral. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Mauricio Matos, un especialista en Derecho Laboral, gerente senior de Ernst & Young de Arequipa. Bueno, entremos un poco al asunto. El tema del empleo es importantísimo. La manera en que el país puede desarrollar, prosperar, es a través de los individuos que se superan, ¿no es cierto? O sea, decías hace un instante que la economía crece, no precisamente el empleo, ¿no es cierto? Y es un análisis que hace mucha gente. Por ejemplo, Carlos Parodi decía, ¿no? La relación entre crecimiento y empleo no es automática, ni ambos crecen en la misma proporción, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra economía crece y nuestro empleo no crece? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ¿no? Como te mencionaba, y yo coincido plenamente contigo en el sentido de que el empleo no solamente es la base de la economía, sino es la base del bienestar personal, ¿no? Todos nos realizamos como personas a través del empleo, ¿no? Trabajamos finalmente para satisfacer nuestras necesidades y tener una vida, como dice la Constitución, mucho más digna, ¿no? Pero lo que suele ocurrir en estos días y lo que ha venido pasando en nuestro país es que efectivamente, o sea, la economía ha tenido, digamos, un crecimiento más o menos sostenido con altas y bajas, por lo menos desde el año 90 hasta la actualidad, ¿no? Pero eso no ha significado, digamos, una mayor formalidad laboral, ¿no? Y esto creo que se debe esencialmente a que la mayor cantidad de personas que entran, digamos, al mercado laboral lo hacen a través del subempleo o a través de la informalidad, ¿no? O sea, todavía las empresas siguen contratando, eventualmente hay regímenes especiales como el régimen agrario o el régimen MIPE o algunos, por ejemplo, como el régimen pesquero, que dan algunas protecciones especiales para fomentar eventualmente el ingreso formal, pero de alguna forma, digamos, todavía el Estado no logra desarrollar una política de fomento del empleo general que busque de alguna manera que aquellas personas, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la persona que conduce su taxi 12 o 14 horas al día para llevarse, digamos, el alimento a su casa, puedan ser, digamos, incluidos dentro del circuito formal, ¿no? Y claro, tenemos también problemas graves en sectores que aparentemente económicamente son robustos. Por ejemplo, el caso de la minería, ¿no? La minería formal brinda empleo, protege, eventualmente, digamos, cumple con sus estándares de protección social. Pero claro, tenemos aquí nomás en Carabelí un enorme problema de minería informal y más allá en Puno, también una situación donde el Estado está absolutamente ausente, ¿no? Es decir, no hay una política general estatal, lo que hay es básicamente algunos chispazos generales para decir, a ver, ¿cómo generamos empleo formal en el tema MIPE? Ya, démosle menos beneficios a los trabajadores, ok, por algunos años, ¿no? Pero eso no está sirviendo, digamos, La como ley una medida Pulpín fue general. una locura, ¿no?
Sí, claro, o sea, la ley del régimen laboral juvenil, digamos, buscó hacer más atractivos a los jóvenes de 18 a 24 años, pero a costa de quitarles beneficios, que tampoco era la idea, ¿no? Es decir, lo hago empleable, quiero hacerlo visible y para hacerlo eventualmente le vamos a quitar beneficios, ¿no? Entonces, eso evidentemente no ayuda en lo absoluto y genera un rechazo social evidente, ¿no? Entonces, hay una palabra clave, el Estado fomenta el empleo. El Estado no da empleo, o sea, no puede ser una agencia de empleos, ¿no es cierto? Quien debe generar los empleos es el sector privado, eso sería lo más adecuado, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se fomenta el empleo? ¿Cómo crees que podrían fomentar el empleo? Primero desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional y finalmente desde el gobierno local. Sí, mira, si bien el Estado no es el que debe dar el empleo, el Estado en el Perú sigue siendo el mayor empleador de lejos, ¿no? En número de personas que ocupa, ¿no? Por lo menos 3-1 versus a los empleadores privados. O sea, sigue siendo el que da la mayor Es cantidad de por trabajo, los ¿no? maestros, por los Médicos, médicos, enfermeras. enfermeras, esas Y cosas. claro, todos los funcionarios estatales que muchas veces también tienen sus problemas, ¿no? Porque ellos también tienen regímenes laborales diferenciados, como este régimen CAS, que sigue siendo también una locura, ¿no? Y que lamentablemente hace algunos años el Tribunal Constitucional ratificó como legal, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que era un régimen que debía ser, como creo que debe ser, desterrado por la precariedad o la precarización que genera, ¿no? Ahí el Tribunal Constitucional quiso ponerse de costado, ¿no? Dijo, no Sí. vamos a generar un problema y evaluó, Sopesó la ¿no? interpretación jurídica versus la interpretación política y prefirió la interpretación política y salir de costado de ese problema, ¿no? En su momento el presidente Humala prometió la derogación, no solo no lo derogó, sino que lo fortaleció y el presidente, tanto Kuczynski como el presidente Vizcarra, no tienen la menor intención de querer derogar el CAS. Y claro, justamente a eso voy con el tema de la falta de política de fomento del empleo a nivel estatal, ¿Cómo se porque fomenta el empleo en otras partes? ¿Tú tienes una idea? Porque tú andas analizando lo que pasa en otros países, no sé, países cercanos como Chile, que tienen mucho más resuelto el tema del empleo. sí, bueno, en realidad todo parte en general por tener, digamos, una buena conexión entre la formación en la etapa escolar en los últimos años o la formación técnica y el ingreso al mercado laboral. Una de las formas de fomentar el empleo es desmitificando la universidad, ¿no? Lamentablemente en nuestro país se cree que la universidad es la panacea del empleo, ¿no? Y lo que tenemos básicamente es mucha gente que va a la universidad y que se encuentra titulada y no tiene trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el Estado es promover formas de acceso al empleo a través de una capacitación que tenga que ver mucho más con temas técnicos que temas profesionales. O sea, el Perú requiere más técnicos que profesionales, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, parte de la política de fomento del empleo es desarrollar de manera transversal políticas que permitan, por ejemplo, fortalecer las modalidades formativas laborales, que permitan fortalecer el trabajo de jóvenes que están ingresando, digamos, al mercado laboral. Claro que eso cuesta también, porque cuesta a veces capacitar y cuesta también subvencionar, porque muchas veces, por ejemplo, a la persona que se capacita, yo tengo que asegurarle también el trabajo, ¿no? Y ahí es donde el Estado, digamos, está fallando, porque lo que está haciendo finalmente es permitir que las universidades voten profesionales, ¿no? De manera sistemática, sin que exista un correlato en el mercado que diga que esos profesionales se van a integrar satisfactoriamente al mercado laboral. Y ya no depende simplemente de un tema de competencia y yo soy mejor que el otro y porque soy mejor voy a conseguir trabajo y como tú eres el último de la clase no lo vas a hacer, ¿no? No puedes permitir que existan tantas, por ejemplo, facultades de derecho si es que no requerimos en verdad de tantos abogados, ¿Quién ¿no? puede determinar eso? Finalmente, yo digo, quiero ser abogado. No necesitamos abogado, yo quiero ser abogado. Sí, claro, ¿No? por eso viene el tema básicamente de la capacitación, ¿no? O sea, viene el tema, digamos, de la concientización por parte del Estado. Ya en algún momento el Tribunal Constitucional hizo hincapié en este tema, dijo, no, no podemos ver la educación como un negocio y estar estafando a las personas, ¿no? Con facultades que funcionan en el segundo piso de una cevichería y donde los profesores tienen dificultades para expresarse, ¿no? Entonces, a partir de ese momento dijo, oye, pero yo no lo puedo hacer solo, ¿no? Justamente el Estado es el que puede tener la visión general, la visión transversal, en el caso del Ministerio de Trabajo a través del Consejo Nacional de Trabajo, y eventualmente, digamos, desarrollar una política general, ¿no? O sea, entre ayer y hoy día se han publicado un paquete de normas
en materia tributaria, en materia laboral, y bueno, han salido algunos chispazos, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, que se va a permitir que las vacaciones se puedan fraccionar por periodos menores de 7 días, ya, genial, pero eso no se ve como algo coordinado, ¿no? O sea, no hay una En actividad primer lugar, coordinada no es destinada a coordinero ni Claro. tampoco es la panacea, ¿no? O sea, Claro. eso no soluciona en nada la situación real laboral, ¿no? Mejor en algunas Claro, cosas. es algún punto de ajuste, pero no hay, digamos, finalmente un trabajo Un ajuste. coordinado, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Mauricio Matos, especialista en Derecho Laboral. Nos vamos a una pausa, sigo con él. Más adelante voy a estar con Elías Roja, un periodista y analista político, y vamos a tratar de ver dónde está la izquierda en las elecciones municipales y regionales que se van a dar en menos de un mes. Estamos de regreso en el programa, estamos tratando de ver cómo está el empleo en el Perú y cómo se puede generar desde las diferentes instancias de gobierno. Mauricio, a mí me contaron que en Chile, por ejemplo, existe una política de fomento del empleo distinta a esta. Por ejemplo, se trata de formalizar el sector textil, por ejemplo, ¿no? Pequeños talleres que producen, no sé, polos, cosas, pequeñas confecciones y esto. El gobierno chileno capacitaba primero, luego les prestaba dinero para que se instalen los talleres y luego a los dueños de esos talleres les decía, y además no vas a pagar impuestos, no sé, 2, 3, 4, 5 años, porque tu contribución, o sea, lo que pide el Estado es, porque tú vas a generar 10 empleos, 15 empleos, 20 empleos, y esa es la manera en que van a hacerse las cosas. Suena un poco lógico, ¿no es cierto? ¿O es una manera en que puede funcionar también en el país? Sí, no, definitivamente, digamos, durante incluso el siglo XX, la mejor forma que se encontró para reactivar la economía era que el Estado generase puestos de trabajo, por ejemplo, ejecutando grandes obras públicas que dieran empleo y a su vez este generase más empleo, ¿no? Pero nuevamente, incluso en el ejemplo que tú planteas, creo que todo parte de una acción coordinada, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos tenido en el Perú, ¿no? Se ha permitido desde el año 2017 una deducibilidad adicional de 3 UITs para las personas naturales que pagan impuesto a la renta, básicamente derivada de servicios médicos, ¿no? De rentas hipotecarias, con el propósito de que tú te conviertas en el fiscalizador y que conviertas al médico y que el médico pague, ¿no? Pero eso ha funcionado, en realidad no ha funcionado, ¿no? Funciona. 3 o Además, 4 personas lo han hecho. Además quieren que nosotros hagamos la chamba de la SUNAT, ¿no es cierto? O sea, eso a mí me pareció un poco ilógico. O sea, son medidas que para algunos son creativas, particularmente no creo, y como tú dices, no funcionan, pues, ¿no? Sí, claro, ciertamente. La medida que no hay un trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y que se sienten para poder diseñar una estrategia transversal, el Ministerio de Trabajo va jalando para el lado de las organizaciones sindicales, para solucionar temas, digamos, puntuales, para el lado de los empleadores. El Ministerio de Economía y Finanzas básicamente está preocupado por el tema del presupuesto y no logramos concordar una política social importante. Ahora, toda política de fomento del empleo viene de la mano de un sistema de seguridad social fortalecido. De hecho, por ejemplo, el Perú no tiene seguros de desempleo, ¿no? En algún momento se pensó en implementarlos, pero es un tema, una idea que fracasó, una idea que no prosperó. Pero, por ejemplo, hablando de experiencias comparadas, precisamente, ¿no? En países de Europa continental, donde comienza a aumentar, digamos, la tasa de desempleo, eventualmente el Estado subvenciona, digamos, el pago de un subsidio por desempleo a condición de que te capacites, a condición de que te reeduques y a condición de que te encuentres en búsqueda activa de empleo y te puedas reinsertar al mercado laboral para que eventualmente tú puedas volver a generar empleo y le puedas devolver al Estado todo esto que se te prestó, ¿no? Como puede ser el ejemplo, digamos, chileno. Pero aquí es mala palabra eso, ¿no es cierto? O sea, tú dices eso y saltan en la Cámara de Comercio, saltan en la CONFIEP, dicen que tienen, están locos, eso no se puede hacer, ¿no? El Estado no puede ser un benefactor, ¿no? Claro, ahora ya está visto también que uno de los grandes mitos ha sido que aumentar la remuneración mínima vital no genera informalidad, ¿no? Mucha gente piensa, dice, oye, van a aumentar ahora, hemos aumentado 230, o sea, ¿cuánta gente sale de la formalidad? Y no ha sido así en realidad, ¿no? O sea, en el sector formal, laboral, los sueldos están por encima del mínimo vital, ¿no? O sea, lo que tenemos que lograr ahora es tener, digamos, una política coordinada también con el gobierno, los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa es una gerencia que muchas veces se politiza demasiado, ¿no? Cuando debería ser una gerencia
técnica, es una gerencia donde muchas manos intervienen y finalmente, digamos, no se soluciona nada, ¿no? ¿Y cómo vamos en el otro lado? ¿Cómo van los privados? ¿Los empresarios han empezado a tener mayor compromiso en la generación de empleo? Sí, mira, yo desde el punto de vista privado, que es normalmente el punto que veo, o sea, no solamente veo empleadores formales que cumplen con el estándar mínimo establecido en la norma, ¿no? Sino muchas veces también, digamos, cumplen compromisos que van más allá de lo que establece la norma y para eso también ha servido el fortalecimiento tímido, eso sí, pero el fortalecimiento, qué duda cabe, de las organizaciones sindicales en los últimos 10 o 15 años, que antes estaban básicamente desaparecidas, ¿no? O sea, la idea es encontrar, digamos, un equilibrio y que no tengamos un empleador que abuse de su posición de dominio, pero que tampoco tengamos una organización sindical o un trabajador que abuse de la suya para eventualmente generar ahí un microcaos dentro de la organización empresarial, El ¿no? asunto es que en democracias como en los Estados Unidos no se concibe que no existan los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son importantísimos dentro de una democracia, ¿no? Es lo que genera el equilibrio. Sí, exactamente, ¿no? O sea, claro, siempre, como solemos decir, todo extremo es malo, ¿no? Acá la politización de los sindicatos fue lo malo. Exactamente, ¿no? El extremo en que el sindicato se volvió abusivo, se politizó hasta el extremo en los años 80, por ejemplo, en que Víctor Polay, que era un dirigente sindical fabril, pasó al MRTA, que fue el peor extremo al que llevó el sindicato, a un momento en los años 2000 donde los sindicatos prácticamente desaparecen y se recién comienzan a reactivarse a partir del año 2001 en adelante, ¿no? Tímidamente. La tasa de sindicalización en el Perú es una de las más bajas de América Latina, 6.79% de Claro, si te trabajadores, ¿no? sindicalizas es una espada de Damocles, ¿no? Te pueden votar, ¿no? Sí, Todavía. bueno, todavía, digamos, hay ese riesgo, ¿no? Pero evidentemente desde el sector privado creo que hay también esfuerzos importantes y que también hay que valorarlos, ¿no? Perfecto, Mauricio, te agradezco mucho. Ha sido muy amable por venir. Una pregunta final. Sí, claro. ¿Tú has escuchado algo coherente sobre generación de empleo, formalización en el discurso electoral municipal y regional? La verdad, con honestidad, aquí que no he escuchado en ninguna propuesta algo relativo al tema, ¿no? Gracias, Mauricio. Eres muy amable. Gracias a ti. Mauricio Matos, especialista en Derecho Laboral de Ernst & Young. Nos vamos a una pausa. Regreso para hablar sobre la izquierda y estas elecciones con Elías Rojas.